Bien, siempre tenemos para compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor. Y hoy día está en el Evangelio según San Lucas. Está Mateo, Marcos y Lucas, el tercer Evangelio, en el capítulo 24 del verso 1 al 5. Ahí va a estar la lectura bíblica. Así que si ustedes ya lo encontraron, pueden buscarlo y lo van a encontrar ahí en su Biblia. Y le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer ahí, mejor que acá, sí, está más claro ahí. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron movida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí está la lectura bíblica para el día, hoy día domingo. Para mucha gente es un tiempo especial. Hay otra gente que está por ahí, nos interesa. Para nosotros, bueno, también un recordatorio de acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Antes de seguir, vamos a estar a Solange Andrea Espinosa, que lo está viendo. Que Dios les bendiga, le prospere, le vaya muy bien en su familia y el Señor conforte también su vida. Bien, tenemos un título para esta, esta lectura bíblica que tenemos en esta mañana, y dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y también está ahí en la pantalla, también está escrito. Y de eso se trata hoy día el tema que vamos a compartir con ustedes. Mucha gente cada año espera la resurrección de Jesús. Eh, Pareciera que Jesús estuviera muerto durante todo el año, y llega lo que se conoce como la Semana Santa, y la gente entra, mucha gente en como un recogimiento, gente religiosa, me refiero, como que baja las revoluciones, como que se acuerda de Dios, y a veces se limitan en algunas cosas, y esperan justamente el día domingo, que se conoce como el día de resurrección. Pero sin embargo, las escrituras nos declaran que Jesús murió una sola vez y para siempre, y que resucitó una vez, y que Jesús no resucita todos los años. Eh, si fuera así, entonces Jesús estaría la mayoría del tiempo muerto, y eso no es así, porque Él, ya sabemos que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gloria, ascendió al Padre y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí está, gobernando, ahí sigue trabajando, ahí sigue intercediendo día y noche. Por lo tanto, Jesús no resucita todos los días, nos resucita para la Semana Santa. Él es vivo, ha estado vivo desde que Él resucitó allí, en aquel lugar donde Él le sepultaron, donde le colocaron, y Él vive de ahí y sigue vivo. Por lo tanto, no hay resurrección. Pero la gente sigue buscando a Jesús entre los muertos. La gente sigue buscando este fin de semana y espera el día de la resurrección,
a lo mejor para regocijarse. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, los que amamos a Jesús, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, nos gozamos todos los días de nuestra vida. Nos gozamos por el hecho de que Jesús hubiera venido a nacer allí en Belén de Judea, de que Jesús se hubiera criado en Israel y que a una edad de 30 años aproximadamente él iniciara este ministerio de anunciar el reino de Dios, de anunciar el evangelio, para culminar con este ministerio ahí en la cruz, siendo juzgado, ¿verdad? Y siendo condenado a muerte y llevado a la muerte y muerte de cruz. Porque en esto consiste el Evangelio, en que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que al tercer día resucitó con poder y con gloria, que ahí está nuestra salvación. Entonces, y que Jesús resucitó y desde ahí Él permanece vivo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Entonces, nosotros no buscamos la resurrección de Jesús cada año que pasa, porque Él está vivo y vive en mi corazón y seguramente vive también en el suyo. Es solamente un recordatorio. Hemos acostumbrado, ¿verdad? Y se acostumbra el pueblo cristiano a recogerse para la Semana Santa, pero nuestra relación con Dios no es solamente lo que se conoce como Semana Santa. Nuestra relación con Dios es a diario. Él ya vive, Él ya reina, Él ya resucitó una vez y para siempre. Y Él se presentó ante el Padre no con sangre ajena, con su propia sangre. Entró al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios y presentó su sacrificio. Por lo tanto, no, no podemos buscar cada año a Jesús entre los muertos, porque Él está vivo. Y eso debemos de saberlo y debemos de entenderlo, mis amados hermanos. Ahora vamos a ir desarrollando el tema que tenemos para hoy y vamos a ir viendo esta historia maravillosa de las mujeres que van ahí a un lugar a encontrarse con su maestro. Estas mujeres virtuosas, podemos decir, estas mujeres que estuvieron siempre con Jesús y le estuvieron cuidando de él, le estuvieron atendiendo donde él iba, iban estas mujeres acompañando a Jesús y ahora aún en su lecho de muerte ellas también siguen presentes digamos, en acompañar a Jesús. Y lo primero que vamos a encontrar en este pasaje, dice que el día domingo, muy de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro, ya que el día sábado era, era un día, era el día de reposo para ellos. El día sábado no se podía hacer nada, por lo tanto, primer día de la semana, que es el día domingo, seguramente ellas acordaron antes y fueron ahí al sepulcro con una misión. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué ellas van y quién eran? ¿Tenían nombre estas mujeres? Bien, ya dijimos que estas mujeres siempre estuvieron con Jesús, siempre estuvieron presentes y ahora seguían estando ahí. Era como este grupo, ¿verdad? Que estaba siempre ahí al cuidado de Jesús. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, Juana, esposa de Susa,
Salomé y otras mujeres que no lo declara las escrituras. Una cantidad de mujeres abnegadas, entregadas ahí por la causa de Cristo. Estas mujeres habían sido fieles en el ministerio de Jesús y lo seguían siendo también en la muerte de Jesús. Ahí estaban. Seguramente estuvieron durante el trayecto de Jesús desde su condena al Calvario. Seguramente presenciaron la muerte de Jesús. Tienen que haber visto todos los malos tratos que hicieron con Jesús. Deben de haberlo visto muy mal herido. Lo vieron ahí, imagínense, en la vía dolorosa, cuando ya a Jesús no le quedan fuerza porque había perdido tanta sangre y que estaba tan herido que fue necesario que Simón de Cirene llevara la cruz de Jesús hasta el lugar del Calvario. Ya ellas vieron el tormento de Jesús y ellos vieron cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, porque ellas estaban ahí presentes, siempre estaban ahí siguiendo a Jesús, le siguieron en las buenas y en las malas y no claudicaron nunca en estar ahí presente. Y ellas vieron a Jesús cuando fue bajado de la cruz, muerto, ya inerte, muerto, totalmente muerto, y fue sepultado ese día, ¿verdad? Y sellada la tumba con esa enorme roca. Y ahí estaban ellas, ¿verdad? Habían ya visto y tenían la seguridad de que Jesús estaba muerto y que no había nada más que hacer. Ahora, ¿a qué van estas mujeres al sepulcro? Son cosas que nos tenemos que preguntar siempre. ¿A qué? ¿A qué van? ¿Cuál es el objetivo de ir a un lugar donde hay un muerto? Ellas van dice que estas mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo muerto de Jesús con perfume y especias, la costumbre que había en aquel tiempo, ¿verdad? De colocar perfume y especias en el cuerpo de los difuntos. Ese fue el objetivo que les movió a ellas para ir a ese lugar a ver a Jesús. Y estaban seguras que Jesús estaba muerto, no nos quede duda alguna. Para ellas Jesús estaba muerto. Pero hay algo importante que debemos de recalcar en esta mañana. Y esto son las palabras de Jesús, lo que Él anunció de antemano. Jesús sabía lo que venía y Él se los declaró a los discípulos. Seguramente las mujeres estaban presentes y ellas lo sabían. Vamos a ver, por ejemplo, dice Mateo capítulo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso debiera de haber marcado la mente de los discípulos y de todas las personas que estaban escuchando. Era necesario que Jesús muriera, era necesario que padeciera, que muriera, pero había una promesa. La promesa era que Él iba a resucitar al tercer día. Y eso debiera de haber marcado la vida de los discípulos y de todas las personas.
Dice también Mateo 17, 22 y 23. Estando Jesús en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Y al tercer día resucitará. Nuevamente, Jesús recalcando su propósito. Él estaba nuevamente acordándoles ahí que Jesús, Él iba a morir, iba a padecer, iba a sufrir, que iba a morir. Pero Él resucitaría al tercer día. Nuevamente, Jesús está hablando con sus discípulos y seguramente mujeres también ahí. Después, en Juan 2, 19, 21, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está refiriendo a su cuerpo muerto y que iba a levantarse de entre los muertos como ya estaba predestinado. Y hay muchas otras enseñanzas donde Jesús les había hablado y les había dicho que Él tenía que padecer, que tenía que morir por los pecadores, que tenía que ir a la cruz, sufrir. Pero había algo extraordinario, que Él iba a resucitar. Habían venido muchas personas ya diciendo ser algo. Muchas personas ya se habían presentado como el Mesías, pero todas estas personas ya no existían porque habían muerto y se quedaron muertos. Allí quedaron inertes y nunca más volvieron a vivir. Pero la diferencia en Jesús, que Él había venido a este mundo con un propósito y Él lo sabía de antemano. Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo, que Él tenía que venir a este mundo para rescatar la humanidad. Él sabía que tenía que padecer mucho a causa de los pecados del hombre. Tenía que ir y morir en la cruz del Calvario y allí padecer, ser sepultado. Pero la diferencia entre esto es que Él iba a resucitar al tercer día. Lo sabían los apóstoles, ellos conocían las Escrituras, ellos sabían el anuncio de Dios a través del Antiguo Testamento y lo sabían por las mismas palabras de Jesús, que Él tenía que padecer y tenía que morir y tenía que resucitar. Esa es la gran diferencia que tenemos hoy día. No un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado. Un Cristo que vive y que reina para siempre. Anunciado, hermano, anunciado a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, digo también, y a aquellas mujeres, y mucha gente sabía de lo que Jesús iba a padecer. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué el Señor anunció su resurrección? Todo tiene un propósito. Él estaba ya adelantando estas primicias. Estaba adelantando lo que iba a suceder después de su muerte. Él era para preparar a sus discípulos. Cuando Él estaba anunciando que Él iba a morir, estaba preparando el corazón de ellos para que ellos, cuando murieran, ellos supieran lo que iba a pasar, para que estuvieran atentos, para que ellos se ocuparan de ir a verle el tercer día, a ver qué había pasado con Jesús. En segundo lugar, para que entendieran el propósito de su muerte y la victoria que es la resurrección. Ya hemos dicho otras veces que
muchos habían muerto, pero habían quedado ahí en el sepulcro. Ahora Jesús estaba alcanzando la victoria sobre la muerte. Nadie jamás había logrado esto. Es el milagro más grande y más extraordinario que Jesús hizo. Volver de entre los muertos. Y ahí está la victoria de Jesús sobre la muerte. Después tenemos, para cumplir las escrituras del Antiguo Testamento, Salmo 16:10, Isaías 53:10 al 11. Y para probar su divinidad, para probar que Él era realmente el Hijo de Dios, para probar que todo lo que Él hizo venía de parte de Dios y que era verdad. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, era verdad, aprobado por Dios. Jesús entonces, una divinidad de Dios, Dios mismo, como ya lo hemos estado estudiando en las Escrituras. Eso está, puede ver usted en Romanos capítulo 1, verso 4. Y para darnos la certeza y la seguridad de que nosotros no vamos a quedar en el polvo si nos morimos, sino que al igual que Jesús, nosotros también resucitaremos y tendremos, ¿verdad?, la esperanza de vida eterna junto a Jesús. Así como Él murió y resucitó, y si nosotros morimos antes que Él venga, resucitaremos también en el día postrero. Y esto nos da la seguridad de que sí, nosotros resucitaremos. Todos aquellos familiares, todas aquellas personas que han partido ya, han muerto, han dormido con Jesús, resucitarán en el día postrero y nos encontraremos eternamente con Jesús. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo, tal vez usted se lo está haciendo, y yo sí, yo me estoy haciendo y me hice la pregunta. ¿Les creyeron sus discípulos lo que el Señor les anunció de antemano? Se pregunta, ¿ellos le habrán creído a Jesús cuando Él les anunciaba, cuando Él les citaba las Escrituras, cuando Él les decía que era necesario, que Él tenía que padecer mucho y tenía que morir en la cruz y que iba a ser resucitado? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Habrán creído los discípulos en las palabras de Jesús? Ahora, las mujeres le creyeron al maestro, le creyeron que Jesús iba a resucitar. Era muy difícil porque ellas estaban presentes ahí en la muerte de Jesús. Seguramente siguieron la Vía Crucis, llegaron ahí al Gólgota y vieron morir literalmente a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿creyeron las mujeres al anuncio de Jesús? Ahora, dice, si le creyeron, ¿por qué ellas iban a ungir un cuerpo muerto con perfume y especias? ¿Por qué? ¿Por qué deberían haber ido a un lugar si ellas sabían que Jesús iba a resucitar? Probablemente habrían ido, ¿verdad?, a esperar a encontrarse con su maestro. Pero ellos iban a ver un Cristo muerto. Ellas iban a ver a alguien lo cual sus ojos habían visto que
que estaba muerto, que había sido sepultado ahí en esa fría tumba. Pero ellas no, ellas iban preparadas para encontrar un cuerpo muerto, inerte, sin vida, ahí en la tumba. Esa era su mentalidad. Tal vez su congoja, tal vez su tristeza, que ellas estaban padeciendo, y a ungir a su maestro. Pero sorpresa, sorpresa, cuando ellas llegan a ese lugar y ellas encuentran que la piedra está removida, no está en el lugar donde la dejaron cuando Cristo fue sepultado. Mire, ellas ven con sus ojos. Aparte de eso, ven que la tumba está vacía, no hay nadie. ¿Qué puede haber pensado una persona ahí? Ellas se preguntaban, ¿y dónde le habrán puesto? ¿Dónde lo habrán llevado? ¿Dónde lo pusieron? Preguntándole al hortelano, ¿dónde le han puesto? ¿Dónde han puesto a mi maestro? Todavía la mente está dormida. Todavía no recuerdan la palabra de Dios como sucede hoy día. ¿Cuántas veces se nos predica? ¿Cuántas veces se nos enseña? Y llega el día en que se cumple la palabra de Dios y no sabemos qué hacer, porque no estamos atentos a la palabra de Dios. No estamos pendientes en los cultos de lo que se está enseñando, de lo que se está predicando, porque estamos en cuerpo presente, pero nuestra mente está ausente, está en otro lugar. Pero muchos están ahí, muchos están dormidos y sonará la final trompeta y la gente dirá, muchos, a veces millones de personas dirán,
Señor. Viniste y nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos si nosotros vamos a la iglesia? Si vamos los domingos a la iglesia y vamos en la semana a la iglesia. ¿Por qué nos quedamos? Porque no estamos apercibidos, no estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos escuchando los consejos de Dios. Y será tarde, será muy tarde. Porque Dios estuvo anunciando, así como se anunció en el Antiguo Testamento, así como lo anunció Jesús. Y ellos no se percibieron. Así también está pasando hoy día con mucha gente dentro de las iglesias, que van a la iglesia, están en cuerpo presente, pero su mente está distante de Jesús. Están honrando a Dios de labios, pero el corazón está lejos de Dios. Entonces ellas se preguntaban, ¿qué habría pasado con el cuerpo del Señor? Pero nunca se les pasó por la mente que Jesús había resucitado al tercer día, como Dios se los había anunciado. Aparecen dos personajes importantes en las Escrituras, con vestiduras blancas, resplandecientes. Son dos ministros de Dios, dos enviados, son los ángeles de Dios que son enviados. ¿A qué vienen los ángeles? ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios no conoce nuestra mente, nuestras intenciones? Él sabía que el mundo habría de olvidar la resurrección de Jesús. Ellos tenían por seguro la muerte de Jesús, pero no estaban en sus mentes, en sus corazones, la resurrección, aunque Dios se los había advertido, Dios se lo había declarado, pero ellos no recordaron. ¿A qué vienen estos dos varones con vestidos blancas, resplandecientes, que tiene que haber sido tan fuerte que las mujeres con temor bajaron el rostro y no pudieron mirarle de frente? Y ahí les anuncian los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Tiene que haber sido como un martillo que golpea la peña. Esas palabras tienen que haber retumbado en la mente y en el corazón de aquellas mujeres al haber recordado las palabras de Jesús, que Él iba a padecer mucho, que iba a morir y que iba a resucitar. Y que ellas estaban ahora en el sepulcro, en aquel lugar donde ellas iban a ver un Cristo muerto, donde iban a ungir con perfume y especia. Y no recuerdan las palabras de Jesús hasta que aparecen los ángeles y les dicen seguramente con voz resonante, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La mente casi les explotó. El corazón tiene que haber latido a 1000 por hora al recordar las palabras de Jesús, al recordar lo que Jesús les había anunciado de antemano y que no recordaron. Y que Dios mismo tuvo que enviar a sus ángeles para que recordaran lo que Él les había declarado por las Escrituras, que Él moriría y que al tercer día resucitaría. Qué tremendo para las mujeres al oír la voz de los ángeles. Yo creo que se sintieron en cierta manera un poco mal el hecho de no haber prestado atención a las palabras del Señor Jesús. Qué terrible. Pero seguramente, por otra parte, tiene que haber habido gozo en el corazón. Ahora la pregunta, nuevamente, otra pregunta que yo me hice.
Dice, la nueva pregunta dice, nos hacemos, ¿y los discípulos dónde estaban? Se tiene que hacerse una idea. Se tiene que ver que hubo un evento muy importante donde a usted se le dijo que tal día, tal hora, iba a ocurrir un evento muy importante, muy relevante para su vida. Yo habría estado atento. Habría estado atento. Si alguien me hubiera dicho, mira, tu esposa falleció hoy, pero mañana ella va a resucitar porque Dios la va a levantar. Si me hubieran dicho a las 5 de la mañana, ella va a resucitar, seguramente yo no duermo. Habría estado ahí a los pies del féretro esperando que resucitara. Si hubiera creído, pero si no hubiera creído, habría dormido plácidamente. ¿Qué pasa con los apóstoles? Ellos recibieron la información directa de Dios. Jesús les habló personalmente a ellos y les había anunciado su muerte y su resurrección, pero no estaban ahí. No estaban. ¿No debían haber sido ellos los primeros en ir al sepulcro a verificar? Es muy importante, a verificar si realmente Jesús había resucitado de los muertos, si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios o era un impostor. Había que estar ahí a primera hora buscando la respuesta de parte de Dios. Ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Ellos no se despertaron de madrugada. Seguramente ni siquiera pensaron por la noche en la resurrección de Jesús. No, porque realmente no creyeron al anuncio de Jesús. No le creyeron. De otra manera, ellos habían ido y habían buscado la respuesta, sabiendo que la resurrección es el fundamento del cristianismo, es el fundamento de la iglesia. Son importantes los milagros de Jesús. Es importante que Él murió en la cruz del Calvario y que todo el mundo lo vio ser azotado, lo vio morir en la cruz. Pero si Jesús no resucita, no habría sido nada, habría sido solo un profeta más, nada más. Por eso que era tan importante la resurrección de Jesús. Ahí está fundamentada mi fe en Dios. Cuando yo creí en Jesús, vinieron las preguntas. Pero cuando me encontré con la declaración de Pablo, que dijo que el evangelio consiste en que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y que habían testigos oculares que habían presenciado el ministerio de Jesús, habían presenciado la muerte de Jesús, habían presenciado la resurrección. Muchas personas, al final más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Eso me dio la seguridad de que el lugar donde yo estoy es el lugar correcto. Por eso creo en Dios y creo en Jesús. Porque Él murió y resucitó y hoy día está a la diestra de Dios el Padre. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Que en ese momento ni las mujeres ni los apóstoles le creyeron a Jesús. No le creyeron, lamentablemente no le creyeron a Jesús.
Ellos creyeron la muerte porque la vieron, pero no le creyeron. Tomás, si no le viere, si no metiere mis manos en su costado y mis dedos entre sus llagas, no creeré. No habían creído al anuncio de Jesús. ¿Cuánta gente hoy día cree en Dios en una forma intelectual, en una forma racional? Cree en la existencia de un Dios, creen en la existencia de un ser supremo, como creen los demonios y tiemblan. Pero no le creen a Jesús, porque no le han recibido en su corazón como su Salvador personal. No han cambiado sus vidas no han sido transformadas por el poder de Dios. Las iglesias, mucha gente dentro de las iglesias está en esta condición. Porque el mensaje no tiene que ver con la salvación, no tiene que ver con la santidad. El mensaje no tiene que ver con la reconciliación con Jesús. Los mensajes van por otro lado. Porque mis prioridades no son la salvación de las personas. Por eso que la prioridad del ministro es que las personas se salven, que realmente conozcan a Jesús en espíritu y en verdad, y se le pueda sembrar la palabra. Cada persona será responsable entonces de cada palabra que se predica. Lamentable, muchos que van a la iglesia, que viven como cristianos, que se visten como cristianos, se perderán eternamente e irán al juicio final, donde llorarán, donde lamentarán el hecho de no haber prestado atención a la palabra de Dios. Así que usted debe de creerle a Jesús, no de oídas, no con el intelecto, no con el razonamiento, con el corazón. Creerle a Jesús, que bien es cierto, ya resucitó. El evento que esperamos ahora es la venida de Jesús. Espero que cada persona que está en la plataforma haya prestado atención al mensaje. Y cuando llegue aquel día y suene la trompeta final, las personas podamos escuchar si estamos vivos, podamos percibirnos y en ese instante ser transformados por Dios. Y bueno, los muertos en Cristo, resucitados con un cuerpo incorruptible de gloria, que es lo que nos compete a nosotros ahora. Le reitero, nosotros no esperamos cada año la resurrección de Jesús. Jesús murió una sola vez para siempre y resucitó una sola vez. No resucita todos los años. Así que en esta mañana es una advertencia. Si bien ellos tuvieron la oportunidad de enmendar y pudieron ver a Jesús personalmente, ahora puede ser diferente. Puede que al no percibirnos venga la muerte y nos sorprenda. Incrédulos, no creyéndole a Dios. No, que mire que este pastor habla de esto y ¿por qué no habla de prosperidad? Nosotros no hablamos de prosperidad. Nuestro mensaje es preparar a la iglesia para la venida de Jesús. Ese es nuestro mensaje, es preparar a las personas que no conocen a Jesús para que se salven. Ese es nuestro mensaje. No vamos por el otro lado, no vamos por las apuestas, no vamos ni por los pactos, vamos porque usted conozca a Jesús en espíritu y en verdad, y usted le conozca ahora tal cual Él es. Así que en esta mañana queremos dejarle esta información para que usted se aperciba y busque a Jesús mientras pueda ser hallado. Él está dispuesto. En todo lugar donde usted se encuentra, ahí está Jesús, a través del Espíritu Santo. Y si usted es un buen creyente, siga amando a Jesús, siga sirviendo a Jesús
todos los días del año, no solamente para la que se conoce como Semana Santa, y a ver la gloria de Dios. Ya estamos orando a nuestro Señor Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la advertencia. Gracias por las mujeres, Señor. Señor, gracias por las mujeres, que a ellas les fue encomendado el llevar el mensaje a los apóstoles. Ellas tuvieron la bendición de transmitir la resurrección a los apóstoles, cosa que no se les fue dada a los apóstoles por negligentes. Señor, oramos por todas las personas que están en la plataforma, que esta palabra haga vida en el corazón de cada persona. Nos apercibamos, Señor, esperando ahora tu venida. Oramos por todas aquellas personas que están en la plataforma. Están ahí porque te necesitan, pero que todavía no te conocen, Señor. Oramos por ellas, para que el Espíritu Santo les ministre ahora, para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, para que ellos sepan y aprendan que todo ser humano que nace pecador, y que como pecador necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, de hecho le perdonará si él pide perdón de lo más profundo de su corazón, porque esa es la misión de Jesús, perdonar. Para eso él murió en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitado, para perdonar todos nuestros pecados, inscribir los nombres en el libro de la vida y sellar con el sello del Espíritu Santo. Toda persona que ha orado, crea que si usted oró de lo profundo de su corazón, usted es salvo y verá los frutos de una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Oramos por cada persona que está en la plataforma, por todos los enfermos, para que en el nombre de Jesús tengan fe que Jesús es nuestro sanador y que esa enfermedad que tal vez es imposible para la ciencia, es posible para Dios, y que por su palabra dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos todos curados. Señor, sea enfermedad mental, sea física, sea espiritual, hay poder en Jesús para que usted sane ahora si tiene fe, y si es un proceso, de todas maneras Dios le sanará. Oramos por los matrimonios quebrados, los que tienen problemas, los problemas familiares. Oramos, Señor, por los que no tienen trabajo y tienen diferentes necesidades, para que oren a Jesús y Dios abra puertas de bendición. Oramos por la iglesia, para que la iglesia siga creciendo y muchos lleguen al conocimiento de tu verdad y se salven. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que los ministros prediquemos tu palabra, anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos por los misioneros y los evangelistas que van llevando el mensaje a otros lugares, para que tú les guardes, Señor, les cuides, y ellos, Señor, también vuelvan trayendo su gavilla. Oramos por la iglesia perseguida, Señor, en estos tiempos, los países comunistas, los musulmanes y en otros lugares donde la iglesia está siendo perseguida. Guarda la iglesia, Señor, guarda a cada persona que ha dado testimonio de Jesús, para que su fe no falte y ellos, Señor, lleguen victoriosos a tu presencia. Oramos por nuestra nación, oramos por los gobernantes, para que haya paz, haya justicia, Señor, porque no toda la ley significa justicia, haya justicia, para que los gobiernos, las autoridades gobiernen con equidad, para que mejore la economía en Chile, haya más seguridad, Señor, para que haya trabajo para los más necesitados. Oramos por los trabajadores, Señor, en cualquier parte, guárdalos.
especialmente, Señor, ahí, ante nosotros nos dirigimos, el Yico y todas las caletas que están ahí, donde hay pescadores que se levantan por la mañana y por la tarde vuelven con el sustento, para que usted les guarde, Señor, a todos, Señor, nos mantenga cubiertos en la virtud gloriosa de su sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a nuestro alrededor. Le damos gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.